Buen día, tenemos aquí con nosotros hoy un gran ingeniero de la ciudad y de México, el ingeniero Manuel Esparza Fuentes. Fuentes, en el que pues tiene una trayectoria intachable de maestro, decano de ahí del Tecnológico de Tijuana por 30 años y él nos va a platicar un poco de su vida, de su semblanza, de su participación en el Colegio de Ingenieros Civiles. El Consejo del 2024-2025 les da la bienvenida a todos ustedes y podamos escuchar en viva voz de ingeniero su semblanza de todo lo que ha hecho como colegiado y como maestro. Ingeniero, buenos días y Hola, pues la bienvenida para usted. muy amable, gracias. ¿Y en qué nos puede participar de como su trayectoria de maestro primero y luego después en el colegio? Posiblemente quepa un poco eh, hablar un poco sobre la experiencia que yo traía de mi ejercicio profesional Claro. para saber qué tanto yo podría aportar Sí, al claro. tecnológico. ¿Usted estudió en la UNAM? Sí, yo acabé mi prepa en Pachuca, Hidalgo, en el 1951. En 52 me fui a la Ciudad de México a estudiar ingeniería. Me inscribí en lo que en aquella época era la Escuela Nacional de Ingenieros. No existía la facultad, ni existía la ciudad universitaria. Mi primer año lo cursé en el Palacio de Minería, en Tacuba, en el centro. Sí. Posteriormente ya nos trasladamos a la ciudad universitaria. Prácticamente fui de las primeras generaciones que estuvieron en la CEU. Por cuestión económica, vamos a decirlo así, que mi papá había fallecido en el 1949, años antes. La situación era un poquito difícil. Entonces estudiaba un año y pues después me salí un poco para poder trabajar. Total, egresé hasta 1951, 10 años después casi, ya egresado. Una vez que salí de ahí me gustó mucho el área de las estructuras, dentro de lo que pude ver dentro de lo que son las aulas de la universidad, porque entre paréntesis, las materias de estructuras en la universidad en aquella época eran muy difíciles para el alumnado. Probablemente no lo hayan sido para los maestros, de eso saber. Sí. Pero se consideraba para el alumnado de aquella época lo más difícil. Y a mí me pareció Un buen rato. bueno como para poder meterse ahí y aprender algo de eso. El caso es que cuando ya me gradué, empecé a trabajar con gente que se dedica a eso. Trabajé en el primer lugar con un despacho que lo encabezaban los ingenieros Félix Colinas y Óscar de Buen. Por cierto, Óscar de Buen fue Premio Nacional de Ingeniería, publicó un libro que hoy en la actualidad se usa todavía para las de estudios superiores. Trabajé cuando hizo una temporada, trabajé después con el despacho del doctor Emilio Rosenbluth, que en aquella época también era de los grandes. Sí. Y así me fui hasta que llegué con el ingeniero Jorge Ruiz García, Samuel Ruiz García. Y ahí estuve varios años hasta que realmente ya terminé con él y me regresé a Tijuana en el 82. ¿Usted es nativo de aquí? Sí. Para esto, obviamente, que mi papá había muerto en el 49, mi mamá y todos mis hermanos se vinieron aquí. Aquí están en Tijuana. Porque todos los hermanos de mi mamá aquí ya estaban. Somos de la Colonia Libertad. Y pues yo me quedé por allá solo. En el 82, viendo tan solo, me regresé a Tijuana.
En aquella época, uno de mis primos, Héctor Fuentes, que es hijo de un hermano de mi mamá, me decía, vente para acá, dice, o sea, acá en Tijuana. Yo estaba ya ejerciendo allá y pues me gustaba. Y yo le decía, no, pues qué voy a hacer allá ahorita, están creciendo Tijuana y no podría hacer yo lo que hago yo aquí. Y no quise. Pero ya en el 84 dije, no, ya hasta aquí. Fue cuando me vine para acá. Y entró el tecnológico. Sí. Héctor era ya catedrático de ahí, del TEC. Después fue director. Héctor Fuentes. Sí, me acuerdo. Yo también entré en esa época. Sí. Él era mi primo. Entonces, pues de ahí me arranqué y traté yo de ejercer aquí lo mejor que pude. Todos mis conocimientos, tenerlos aquí disponibles. Me acuerdo las primeras cosas que yo vi por ahí, es que todos los constructores aquí en la ciudad eran comerciantes, no eran ingenieros. Bueno, aún. El constructor de acero Sí. era un comerciante, no sabía de... Sencillamente llegaban y pegaban las cosas, las soldaban y las soldaban y ya hacían eso, así, sin hacer lo que se debe de hacer, pues con buenas juntas. El cálculo de las conexiones. Sí, las conexiones. Por cierto, el ingeniero Oscar de Buen nos decía, el que fue un premio nacional ingeniero, las estructuras es como una cadena en que los eslabones son las traves, las columnas y las conexiones. Sí. Un eslabón débil, la cadena se rompe. Claro. Entonces aquí no había ese eslabón de las conexiones. Lo más técnico son las conexiones. Sí, no había eso. Entonces yo lo vi y por X circunstancia conocí a Leonel Jurado. Jurado, sí, Leonel Jurado. Sí. Que también Y hizo... él era estructura. constructor. Sí, aquí hizo la estructura. Sí. Que usted también calculó el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana. Sí, sí. Él era constructor y se dio cuenta de cómo estaban las cosas. Yo empecé a platicar con él, hicimos buena amistad. Entonces él me dice, vamos a una junta donde están todos los que construyen aquí para que les expliques cómo se debe de hacer esto o por qué está haciendo esto. Efectivamente asistí a la junta, asistieron todos los constructores y pues a fin de cuentas salieron, como quien dice, con mala impresión mía porque le estaba diciendo que estaban haciendo las cosas mal o a medias. Hay que mejorarlo. Que había que hacerlo, que ellos no iban a hacer eso y que eso les iba a costar mucho dinero y pues que iban a quizá perder. Entonces no me quisieron volver a ver. ¿Ves? Pero Prevaleció. Jurado sí me hizo caso y empezó a hacer las cosas, me empezó a decir cómo se debían hacer las cosas. Yo ya le enseñé cómo son las construcciones, cómo es la junta, cómo es el todo, y él lo entendió muy bien, o sea, se portó muy bien. Claro. Con él. Sí, porque como dice usted, vender las vigas grandotas y enormes Sí, sí, es sí. parte. Lo demás, el diseño de los tornillos, porque puede poner uno muy Sí, pocos sí. o demasiados que salen mal. Sí. O las soldaduras. Las soldaduras, todo eso, sí. Sí. Pues entonces con esa intención, Jurado ya me invitó a hacer las cosas que él hacía, ¿no? Claro. Me llevó a su taller, que era un taller más o menos bueno, Sí, muy grande. allá en la presa por allá. No sé, ahora creo que las cosas No, tiene ya han cambiado los un poco. hermanos, todos tienen, hasta pero han los cambiado, hijos ya creo que han tienen. cambiado un poco. Siguen haciendo estructuras. Sí. El caso es que hasta en una ocasión, Leonel, porque venían acá de San Diego, entre otras cosas, bueno, estoy yendo quizá de Mucho detalle. Brincos. Mucho detalle. brincos, por las conexiones, ¿no? Por las conexiones no solo de gente,
sino las conexiones de las estructuras. Muy importante. En cuestión de conexión de personas, yo me llevé muy bien también con Mascareño, Claro. David Mascareño. David, sí. David Mascareño tenía mucho apego, se puede decir, al otro lado, porque había un amigo de él que era prácticamente ingeniero del otro lado. Y en una ocasión hubo una invitación a Leonel Jurado para que fuera al Colegio de Abogados, a la Unión de Ingenieros Civiles Sí, de San Diego. Sí, Y me invitó a Leonel y ya fuimos. a ese sí. Y pues ahí estuvimos platicando sobre todo eso, ¿no? Pero se vino con nosotros uno de los ingenieros, que sí era mexicano. Bueno, no, era del otro lado, México pero americano. sí. Y estuvimos platicando de todo eso. Y quedamos que prácticamente cada 8 días iban a venir de allá para acá para platicar. Y eso hacíamos con Mascareño. Sí. Aquí veníamos y platicamos todo. Pero no sé, se acabó todo eso. Después ya se acabó todo eso. Está interrumpido. ¿Y cómo Y- fue que participó ya dentro de del tecnológico? ¿Cómo de lo Bueno, dentro con del su- tecnológico, Porque me yo acuerdo que cuando llegué, fue al sismo del 85, casi Sí. casi inmediato. sí, Usted anduvo participando allá en Sí. México. sí. Yo llegué aquí porque obviamente que Héctor me recomendó. Sí, sí, sí. En lo real, yo cuando trabajé con uno de mis maestros me mandaba a la ciudad universitaria a que yo diera los ejercicios de su materia, pero sin ser yo maestro. Un auxiliar. Nada más era yo un auxiliar, que ni siquiera tenía el título o el nombramiento de auxiliar. Claro. Sencillamente era el ayudante de mi maestro. Yo iba a eso. Entonces cuando llegué aquí, pues no tenía nada que pudiera decir que yo había sido maestro. No tenía ningún comprobante de nada. Entonces me la dieron de ayudante. El Sí. puesto que me dieron del TEC. Ujú. Y dije, bueno, está bien. Y ahí seguí. ¿Y lo de Sí. México? Cuando fue al 85 hizo uno de Pero México. resulta de que el primer año que di clase, pues yo di clase, yo soy de las personas que no me gusta yo el conocimiento tenerlo yo mismo, sino que sepan los demás qué es lo que es el conocimiento, Compartirlo. compartirlo. ¿Sí? El primer año que di clases, yo lo hice con la intención de compartir con todos. ¿Sí? Me llevó una sorpresa porque al cabo del primer año hubo una reunión allá ¿cómo se llama el aula donde se reunían todos? En el TEC, En el California. en California. Y ahí de repente dicen, le vamos a dar el premio del el maestro del año era a mí. El primer año me dieron bueno, el premio qué- del maestro del año. Qué bueno. Ahí. Pues de ahí para fuera ya me reconocieron ya un Es poco muy más. querido por sus alumnos. Un poco mejor. Reconocimiento. Los alumnos les caí bien, pues. Muy bien. Sí, el caso es que después de eso, ya vieron eso, vino el signo del 85, se reunió los maestros todos y dijeron que fuera yo. Y fui yo y con uno de mis hijos fui. Y sí, la cosa fue un desastre terrible. Sí, sí, me acuerdo. Yo recuerdo todo, lo presenté aquí. Inclusive Libero. nos dio una presentación de todo, un censo muy Sí. detallado de cuáles estructuras son las que más se dañaron. Sí, sí. Recuerdo que las de concreto eran las más... Sí, sí, porque y sin estribos, y los aceros mejor lo comportados. que pasa es que aquí en las estructuras de concreto, Sí. lo que se demostró que no funcionaba eran las losas planas, Sí. solas. Sí. Es decir, un piso a base de pura losa plana se demostró que era inviable. Ya lo hemos visto. No puede ser porque Sí. fallaba, se venían todos abajo. Como Miami, como las Torres Gemelas, lo Ándale, hemos todo visto eso, mucho. Sí. El caso es que se demostró todo eso aquí. El video que yo traje aquí me lo hizo un japonés Sí, 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 súper. que
y me lo hizo muy completo en realidad, y yo lo pasé aquí a ustedes y lo pasé también al Rivero, y lo pasé en varias partes, ¿no? Con todo eso vino después la cuestión del diseño aquí. Sí, Pues ya más o colegio, menos ya sí. empezaba yo a tener cierto reconocimiento. Sí, sí, sí. Y les hice todos los planos de aquí de todo eso. Hubo Con quien García me lo Naranjo, dibujó, Jurado, me lo dibujó sí. muy bien. Sí. Jurado hizo muy buen trabajo. Y pues afortunadamente aquí estamos. Sí, no, gracias a ustedes. Sí. Un equipo de trabajo, porque nada se hace Sí. solo, sino, como dijo Sí. usted, las conexiones, muy importante. Sí, sí, sí. Y en cuanto a lo de hoy en día, ¿qué está haciendo, ingeniero, para que nos platique? Pues mira, hoy en día, pues no se me ha quitado la Inquietud. idea en la cabeza de saber algo. Yo en casa tengo un cuarto que debía ser recámaras, son puros libros. Y tengo un lugarcito en la casa que yo construí para un lugar donde yo me iba a colocar para estudiar. Un cuarto chico. Que también tengo libros, mis libros técnicos están ahí. Y mis libros de tipo general están arriba. Porque mi esposa también era estudiosa. Digo, era porque ya me dejó. Entonces tengo libros allá de ella y tengo libros míos. La familia de mi esposa era una familia también muy distinguida, muy estudiosa. Académicos también. Por lo tanto, pues, ahí quedó todo, ¿sí? Sí. Y me dedico a eso, a estudiar, a leer. Me gusta leer de todo. Sí, inclusive que no le gustan los celulares, ¿no? Y la tecnología no le gusta. Me gustan, pero en cierto modo soy medio enemigo de lo digital. Sí. Porque no porque lo odie, ni porque no lo entienda, ni porque nada, sino porque yo he visto que lo digital ya los jóvenes lo aceptan abiertamente. Dejan de Y pensar. no les importa los libros. Dejan de razonar. Sí, porque todo lo tienen en un aparato digital. Yo inclusive conocí a un arquitecto con los que yo trabajaba, que era de aquí. Era porque ya no vivía aquí, ya vive en Querétaro. Tenía su computadora con todos sus programas y todo. Mira, ni un libro. Sí, ¿Para qué? Sí. Arquitecto. Sí. ¿Eh? Entonces yo no sé cuánta gente hay así de ese tipo. No, tiene el lado bueno, tiene el lado malo. Sí. Debe de ser. Sí. No creo que sea todo igual. Debe de haber cosas buenas también. Sí. Sí. Pero sí, yo creo que es conveniente mantenerse hábil o pendiente de que no la habilidad de la conciencia, sí. pues no sé, se tenga un poquito más de conocimiento de lo que sea. Sí. Autónomo, no dependiente sí. del celular. Sí. No pueden hacer nada si no tienen celular. Sí. Llega a ver. Sí, pero es difícil. No y sé, lo que veo es que también tiene usted una facilidad y platicando con usted, lo que el Lolo me dijo, físicamente a la muerte de terror, pero acá arriba estoy muy bien, dijo. Pues sí, físicamente si uno tiene, lo recibe uno también, eso sin duda cabe. Puesto que ya uso un bastón. Sí. Entonces ya no es lo mismo caminar que hace 10 años. Sí. Pero sí, afortunadamente las cosas están bien. Gracias a Dios. Sí. Vamos a darle un agradecimiento. Le agradecemos de antemano todo esto que usted nos ha ayudado a crear aquí, que es el Colegio de Ingenieros Civiles. Ya nada más cuántos han salido. Muchos de ellos los conoce íntimamente, todos. Sí, debe ser. Los fundadores. Y pues gracias por tantos años de construir ingenieros. Y gracias por parte de todos ellos, y sé que lo estiman muy bien, todo el mundo habla muy bien de usted. Bueno, eso nos trata uno de no ser por encima de esto, es igual que todos los demás. Pero hay quienes no, hay quienes sí merecen los honores, y usted sí los merece.
Pues muchas gracias y estamos pendientes, cerramos esta entrevista de muchas más y esperemos que tengamos aquí muchos tesoros dentro del Colegio de Ingenieros Civiles y los podamos compartir con ustedes. Muchas gracias.